Buenos días a todas y todos. Siendo las 9:57 del día 8 de abril del año 2025, se ha iniciado la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días, presidente, regidores. Con gusto. Ciudadanos: Miguel Ángel Esquivias. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Marco Antonio Isaac González. Presente. Miriam Lozano Limón. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Carolina Cervantes González. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Mónica Alejandra Gradano Gutiérrez. Presente. Juan Carlos Gutiérrez González. Presente. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Elías González González. Presente. María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Cledia Guadalupe Franco González. Presente. Informo al presidente que se encuentran presentes 16 ediles, por lo tanto hay quórum. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 929.556.617 pesos con 4 centavos a 864.230.216 pesos con 22 centavos, conforme a los documentos que se acompañan al presente dictamen. Número 4, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 de 846.459.400 pesos a 853.728.308 pesos con 6 centavos, de conformidad con el dictamen anexo. Con número 5, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se describen en el respectivo dictamen. Inciso 6, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que se detallan en el dictamen adjunto. Como punto número 7, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Está a consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general que dé lectura al punto número 3. Con gusto, presidente. Como punto número 3, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 929.556.617 pesos con 4 centavos a 864.230.116 pesos con 22 centavos, conforme a los documentos que se acompañan al presente dictamen. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario, regidores. Para hacer los ajustes al cierre del presupuesto del ejercicio fiscal 2024, se pide su aprobación para que quede de 929.556.617.04 pesos a 864.230.116.22 pesos, conforme a los documentos que se presentaron en el dictamen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Nada más comentarles de la comisión del día de ayer, agradecer pues que el tesorero estuvo explicándonos un poco acerca de esto. Por supuesto que estamos a favor para que se autorice pues el tema del informe de presupuesto. Sin embargo, sí me gustaría dejar en consideración a todas mis compañeras y compañeros la importancia de cuando se aprueba el presupuesto, ¿verdad? Porque nos pasaron un listado de aquellos proyectos en los cuales pues hubo reducción. Y entre esos proyectos que hubo reducción, pues hay proyectos muy importantes, como el tema de cultura, por ejemplo, que tiene que ver con cohesión educativa cultural, escuelas deportivas. En cultura tenemos tan solo 124.216 en reducción, en escuelas deportivas 106.000, en rehabilitación de planteles educativos tenemos 430.000 en reducción. Son proyectos que las dependencias prevén
que proyectan en base a las necesidades y pues de acuerdo a lo que va sucediendo en el presupuesto y las ampliaciones que se van dando, muchas veces pues esos proyectos quedan pues ahora sí que en pausa o no sé, a lo mejor no se logran concretar y son proyectos muy importantes. Nada más pues para tenerlo en consideración, ya vendrán los procesos de armar el presupuesto, de aprobarlo y sí es para mí muy importante dejarlo en la mesa. Gracias. Muchas gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y todos. En este punto quiero adelantar que mi voto será en contra debido a que hablar respecto al ejercicio, hablar en la administración pública de que nos sobran 33 millones que no se utilizaron, pues es un pecado y es un doble pecado que esos 33 millones que están ahí, que no se utilizaron, que no fueron utilizados de manera eficiente, pues fueron parte del adelanto que se pidió. Entonces, de los 50 millones que se pidieron el adelanto, pues ahí están esos 33 millones que no se utilizaron, entonces estamos pagando intereses. Entonces, nada más adelantar que en este sentido mi voto sería en contra. Es cuanto. Gracias, regidora. Aclarar que no hay 33 millones que no se hayan utilizado. No sé a qué se refiere, regidora, si lo quiere comentar, pero no hay 33 millones que no se hayan utilizado del ejercicio. ¿Algún otro comentario? Gracias. Si no hay más observaciones, perdón, regidora, ¿quiere tomarle solo voz? Sí, solamente, gracias, con su permiso, presidente, en el punto número 3, en los anexos que nos hacen llegar, en la parte que viene del subejercicio, ahí se especifica que están los 33.845.000 pesos y pues nada más, hablando en números, quiere decir que no se hizo una planeación adecuada y que esos 33 millones no fueron utilizados de manera adecuada. Es cuanto. Gracias, regidora. Le comparto que de un año a otro, cuando se hacen los proyectos o las compras, no porque se hagan en un año significa que el dinero se va a erogar en ese año. A veces pasa la cuenta del año porque no se ha efectuado el pago, porque no se ha concluido el proyecto. Aunque ya se haya iniciado, muchas veces tardan meses para concluirse y es cuando ya se eroga el 100% del recurso. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Con su permiso. Sí, igual lo entiendo de esa manera, pero quiere decir efectivamente que no hay una planeación adecuada en los proyectos y que no se utiliza cuando se debería de utilizar. Es cuanto. Gracias, regidora, por su punto de vista. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Sí, de acuerdo con el tema de la planeación, creo que es un área de oportunidad muy importante para nosotros como regidoras y regidores. Son de las decisiones más importantes que se hacen con nuestras funciones como regidores y regidoras. Entonces, el tema de la planeación sí hay que, pues ahora sí, como hemos venido haciendo mesas de trabajo para poder dialogar y que estos proyectos que de verdad traen beneficencia social, que de verdad traen apoyo a nuestras personas de Tepatitlán, pues sí se vea reflejado y que luego no haya esta serie de reducciones por ampliar algunas otras cosas que a lo mejor son de urgencia o no sé qué, pero en cierta forma la reducción de ciertos proyectos sociales pues sí es preocupante, porque si se proyecta de parte de las dependencias es porque son necesidades importantes. Nada más sí. Lo que comenta la regidora Claudia, el tema de la planeación, sí vale la pena sentarnos, como lo hemos venido haciendo últimamente en mesas de trabajo, para poder sacar un presupuesto que sea verdaderamente efectivo y de acuerdo a las necesidades de la gente de Tepatitlán. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor. Gracias. Buenos días, compañeras y compañeros ediles. Solo poner el dedo en el renglón porque sí le estamos quitando estamos sacrificando todo lo social, muchos proyectos que tienen que ver con recursos que le llega directamente a la ciudadanía o que ven reflejados desde lo social. Y eso no podemos minimizar el tema. El día de hoy también en algunos puntos vamos a tratar, porque nos van a solicitar aprobar 4 millones de pesos, por ejemplo, para seguir gastando para el tema del vertedero que no ha sido resuelto, y sin embargo, sin pudor alguno y sin rubor, le quitamos a cultura, a eventos deportivos, a rescate de espacios públicos, que por cierto fue un tema que se presumió, pero que ni siquiera se respetó el proyecto, porque tan solo a ese le quitaron $500,000 de pesos a ese programa. A patrimonio cultural, es decir, la lista es interminable de todo lo social y de todo el presupuesto y los millones que le quitaron. Por ejemplo, a derechos humanos, la Oficina de Derechos Humanos tenía 82,000 pesos de presupuesto y le quitaron 78,000 pesos. Es decir,
se quedó con 3,367 pesos. Esa es la importancia que le da el gobierno municipal de Tepatitlán en el presupuesto a los derechos humanos, 3,000 pesos al año. ¿Verdad? Por poner un ejemplo, la lista es interminable. El tema de comités vecinales, tenía 24,000 pesos. ¿Y cuánto creen que le quitaron? 24,000 pesos. Es decir, 0 pesos en el 2024 para comités vecinales. Esa es la importancia que le da el gobierno municipal de Tepatitlán a las asociaciones de vecinos, a que los vecinos de las colonias y las comunidades sean escuchados y sean atendidos. Me parece delicado. Yo exhorto al gobierno municipal, a las direcciones, jefaturas y coordinaciones, a que con tiempo, y aunque pues no los convoque, no se les convoque con tiempo a ellos para organizar su presupuesto, pues por lo menos se acerquen a los regidores. Nosotros estamos en la mejor disposición para que este año sí se pueda planear bien el 2026, y no solo se ejerce el presupuesto, sino que le llegue a la gente, sino que en el tema social no sacrifiquemos el presupuesto que es para la gente, como se ha dicho, y coincido con mis compañeras regidoras, no solo por una mala planeación, sino por el mal gasto del recurso público. Porque pues bien, nos atrevemos a estrenar Suburban de más de 2 millones de pesos, ¿verdad? Pero sí le sacrificamos también a los temas sociales. Y le damos 80,000 pesos a derechos humanos y le quitamos todo y le dejamos 3,000. Pues de ese tamaño y de esa incongruencia es como se ejerce el presupuesto en nuestro municipio. Hago un exhorto a este gobierno municipal para mejorar esta práctica. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación o comentario, regidores? ¿Nada más? Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Se aprueba por 12 votos a favor. 11 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones, 1 ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza en lo general y en lo particular los ajustes del cierre del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 929,556,617.04 pesos a 864,230,116.22 pesos, conforme a los documentos que se acompañan en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Como número 4, tenemos dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 de 846,459,400 pesos a 853,728,308 pesos con 6 centavos, conforme a lo siguiente: descripción, predios urbanos, importe 4 millones, otros aprovechamientos 1,920,300 pesos, rendimientos, infraestructura social 2024 30,568.69 pesos, rendimientos Fortamun 2024 33,039 pesos con 37 centavos, participaciones estatales 1,200,000 y participaciones federales 85,000, dando un total de 7,268,908 pesos con 6 centavos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidores, es una ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2025 de 7,268,908.06 pesos, que va de los 846,459,400 pesos a los 853,728,308.06 pesos. ¿Alguna pregunta? Gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y 1 ausencia.
Pasamos el acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2025 de 846,459,400 pesos a 853,728,308.06 pesos de conformidad al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 5, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 5, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales mismas que se describen a continuación. Ajuste número 1, Dirección de la Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 100,000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el registro de las comisiones bancarias. Ajuste número 3, Dirección de la Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 63,608 pesos con 6 centavos para contar con suficiencia presupuestal para el reintegro de los intereses generados en las cuentas de dichos recursos. Ajuste número 8, Dirección de la Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 1,200,000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el registro de la retención del 3% sobre hospedaje canalizado a través de la Secretaría de Turismo. Ajuste número 9, Coordinación de Reciclaje por la cantidad de 1,395,000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de material reciclado presentado por particulares y escuelas. Ajuste número 13, Oficialía Mayor Administrativa por la cantidad de 85,000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago del laudo según expediente 1009/2024-2. Ajuste número 14, Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 208,800 pesos para contar con suficiencia presupuestal para la puesta en escena en la obra denominada El Tío de los Unites. Ajuste número 15, Jefatura de Patrimonio Municipal por la cantidad de 200,000 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de pólizas por la incorporación de nuevos vehículos al seguro. Ajuste número 16, Jefatura de Catastro Municipal por la cantidad de 16,500 pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de soporte del sistema de gestión catastral. Ajuste número 19, Jefatura de Aseo Público por la cantidad de 4 millones de pesos para contar con suficiencia presupuestal para el pago de la disposición de residuos sólidos urbanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Regidores, el tesorero tuvo que retirarse por motivos de salud, pero se encuentra presente la jefa de egresos, la licenciada Verónica Laguna, por si existe alguna duda en cuanto a los ajustes mencionados en el punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso, presidente. Pues igual, adelantar que en el punto que se está tratando, también mi voto será en contra, debido a precisamente al ajuste número 19 específicamente, que trata sobre los otros 4 millones que estamos designando a la renta de góndolas. Es decir, han pasado 6 meses de esta administración y pues nuevamente volvemos a tocar el tema de la basura, y yo a usted personalmente le solicité en una reunión el proyecto o anteproyecto que se tuviera sobre este tema, y es día y hora que no lo he tenido. Entonces, aprobar otros 4 millones de la ampliación presupuestal que estamos tratando en el punto anterior, que voté a favor porque obviamente es bueno y es positivo que haya una ampliación, pero pues si estamos volviendo a caer en la mala planeación y en designar otros 4 millones a el tema del vertedero o de la basura, más bien del tratamiento, pues estamos hablando nuevamente que no estamos teniendo una planeación adecuada. Y pues bueno, al menos de mi parte como regidora no he tenido seguimiento acerca de qué pasó con los estudios que se iban a realizar del impacto ambiental. No supe si se hicieron, si no se hicieron, si ya se entregaron. Entonces pues vuelva a retomar pues una falta de planeación. Entonces, en ese sentido, mi voto sería en contra. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Adelante, regidor. Igualmente, respecto al ajuste 19 del dictamen, veo que en el anexo, por ejemplo, hay un oficio que dirige Mireya Franco Barba, directora de Servicios Públicos Municipales, y Jaime Rodríguez, jefe de Aseo Público, al tesorero, donde le solicitan, por un lado, 2 millones de pesos para traslado de residuos sólidos urbanos no peligrosos, eso dice. Luego, otros 2 millones de pesos para disposición final de los residuos sólidos no peligrosos. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿con base
en qué cálculo se determina que se necesitan 4 millones de pesos. ¿De qué fecha a qué fecha? ¿Para cuántos viajes? ¿Para qué nos van a servir? ¿O cuál es el razonamiento de que se nos estén solicitando 4 millones de pesos? Claro, regidor, con los pagos que se realizan por la disposición y el traslado de los residuos sólidos, si bien hace un momento mencionaba que no había solución, no, claro que hay una solución en este momento, solo que es una solución costosa, así como le cuesta a muchos municipios, como le cuesta a Zapopan, a Guadalajara, a Tonalá, Tlaquepaque, etcétera, por supuesto. Obviamente estamos buscando una solución más, vamos a decir, eficiente en cuanto al manejo de recursos para que no erogar esa cantidad de recursos, pero es la solución que por el momento se le está dando a los residuos de Tepatitlán, que obviamente no desaparecen mágicamente, hay que pagar por un traslado y hay que pagar por una disposición final de los residuos, y es para tener la suficiencia, regidor, para hacer los pagos que se hacen al lugar donde se están disponiendo los residuos. Si usted quiere saber las cantidades, con mucho gusto lo citamos al tesorero para que le haga llegar un informe de las cantidades. Perdón, presidente, es que ya solicitamos ese informe hace 3 o 4 meses aproximadamente y nunca se nos envió. Está grabado, lo solicitamos en el pleno del ayuntamiento, de la disposición de los residuos sólidos del gobierno municipal. Y no, lo único que se nos respondió es que se está haciendo todo conforme al artículo 115 constitucional. Eso no es una respuesta. Cuando solicitamos como regidores información, se nos tiene que proporcionar. Pues no hay problema, desde luego que lo solicitamos por transparencia. Sin embargo, qué lástima que los regidores tengamos que solicitar por transparencia información que no se nos brinda, cuando no solo es nuestra facultad solicitar la información, es su obligación proporcionarnos la información, máxime cuando se trata de dinero público. El dinero público es sagrado. Y si nos están solicitando gastar 4 millones de pesos más, bueno, quiero saber como regidor, porque usted nos está proponiendo que lo votemos, quiero saber con base en qué cálculo, en qué sumatoria, sencillo de parvulitos, este concepto más este otro nos da 2 millones de pesos. ¿Cuál es esa sumatoria? ¿Cuál es ese cálculo para que puedan solicitar y determinar 2 millones de pesos más 2 millones de pesos? Claro que sí, regidor. Informarle que hace 3 o 4 meses, cuando mencionó usted que solicitó la información, no se había erogado ningún pago hasta los primeros días de febrero. Entonces, probablemente lo solicitó antes de que se erogaran pagos para la disposición final que está teniendo ahorita. Entonces, con mucho gusto le hacemos llegar, así como menciona de párvulos, la sumatoria de todo para que la pueda digerir. Gracias, presidente. Nada más que lo tendremos que votar en este momento. Sí me gustaría tener la información completa y clara en ese sentido, porque a ver, otra pregunta. Si los residuos se están depositando en otro lugar fuera de Tepatitlán, ¿cuánto nos está costando al día y por viaje o góndola el viaje, ya sea por tonelada o por góndola? ¿Cómo se está manejando? Es el sitio de disposición, que es el sitio de disposición donde disponen otros municipios como Tonalá, Zapotlanejo, etcétera. El sitio tiene un costo por disposición final de los residuos y además cada góndola también tiene un costo no por tonelada, sino por viaje de cada una de las góndolas que se llevan. El número de góndolas varía según el número el día. Aproximadamente son 160 toneladas un promedio que produce Tepatitlán al día, 160 toneladas de basura. ¿Y cuál es el costo por...? Con mucho gusto le hacemos llegar la información de tesorería, regidor, para que usted pueda ver el costo por góndola y el costo por tonelada, porque se cobra por tonelada de basura en el sitio de disposición final. Igualmente, hacer el comentario, presidente, 4 millones de pesos que se siguen gastando porque no se ha resuelto el problema, pudimos ya verlos erogados para la adquisición, por ejemplo, de un terreno y pensar en un nuevo vertedero. Sin embargo, seguimos gastando dinero del erario público porque no resolvemos el problema. En la solicitud que presentamos por transparencia, la verdad es que es lamentable la forma en la que escuetamente nos contestan y de manera opaca nos entregan la información. Sin embargo, ojalá exista más sensibilidad por parte del gobierno municipal a este tema tan delicado. La ciudadanía en muchas ocasiones no se da cuenta los millones de pesos que se gastan por la falta de toma de decisiones y por la precaución y cautela para resolver un problema tan agudo y tan importante como es la disposición de residuos sólidos,
y el tema de pues un posible nuevo vertedero. Gastar 4 millones de pesos más en rentar góndolas porque no resolvemos el problema me parece un despropósito. Por eso mi voto será en contra. Gracias, regidor. Compartirles que mi oficina está abierta para recibir sus sugerencias, tanto de usted como de la regidora, y no buscamos hacer un nuevo vertedero, aclarando, se está buscando la opción de hacer un relleno sanitario, no un nuevo vertedero, porque ya ni siquiera se permite por la norma 083 de la Semarnat. Adelante, regidor. Como comentario, simplemente el tener un relleno sanitario ya autorizado no es de 1 o 2 meses. Lo que está haciendo actualmente, lo que tiene que hacer, buscar una empresa autorizada con un relleno sanitario autorizado para disponer los residuos sólidos urbanos. Entonces es lo correcto. O sea, y lo que nos cueste al final tiene que ser de esa forma. Igual, por experiencia propia, la selección, autorización y preparación de un relleno sanitario son meses. Digo, regidor, para que sea por años. Entonces es lo correcto al final. Si no tenemos el basurero municipal anterior, que tiene más de 30 años funcionando y que en su momento nadie le entró a ese problema, pues lo que está haciendo actualmente esta administración pues es lo correcto. Entonces, pues felicidades, presidente. Adelante, regidora. Gracias, regidor. Gracias. Con su permiso, presidente, pues nuevamente nada más aterrizando y preguntar, ¿hay o no hay proyecto? Y la otra, pues sabemos, y desde el día 1 que empezamos a tratar este tema, sabíamos que no era, yo creo que nuevamente empezamos de atrás para adelante, no era cerrar el vertedero y a ver qué hacemos, porque justo de las palabras de usted, presidente, salió que el seguir pagando la renta y el traslado a otros iba a ser insostenible. Entonces eso es preocupante para las y los tepatitlenses el saber qué está pasando realmente con el presupuesto de Tepatitlán. Y la otra, pues si realmente no tenemos un proyecto, pues claro que va a tardar años y a lo mejor no va a salir ni en esta administración, que era lo que yo les decía en la única mesa de trabajo que se ha tenido sobre este tema, que solamente se nos dio la información o el informe de qué había pasado cuando se incendió el vertedero y listo, hasta ahí nos quedamos. Entonces sí es muy importante y preocupante sobre todo el saber si realmente hay en esta administración un proyecto o solamente se va a seguir derrochando el presupuesto obviamente es actuar, porque el problema de la basura, pues no podemos seguir dejando la basura en las esquinas y decir no pasa nada, sino al contrario, pues con este derroche de dinero, en el siguiente punto, pues en total van a ser 10 millones de pesos que vamos a estar gastando en este momento por el tema de la basura, y son 10 millones que yo creo que con eso se puede o se hubiera podido empezar el proyecto de la planta de tratamiento o de, ahora sí que el relleno sanitario que se necesita. Entonces, justo vuelvo a sintetizar y a resumir que pues es una falta de planeación. Es una falta de planeación porque si se hubiera iniciado desde cuando tuvimos el problema o el contingente del incendio a pensar ya en el proyecto, pues ya hubiéramos aventajado y no se hubieran gastado 10 millones solamente en darle salida a recoger la basura y depositarla en otro lugar, que yo sé y entiendo que esa es la única vía que hasta ahorita se tiene, pero la realidad es que necesitamos precisamente el proyecto, el plan, y pues no derrochar 10 millones nada más en el tema de la basura, en estarle dando salida, porque entonces eso para mí quiere decir que pues esta administración no va a tener el proyecto. ¿Sí hay o no hay el proyecto? Es mi pregunta. Gracias, regidora. Primero, aclarando varios puntos, no se está dejando basura en las esquinas en ningún momento, como lo mencionó hace un momento, regidora. Obviamente sí es preocupante el tema de erogar el recurso, claro que es preocupante, pero insisto, las soluciones tienen un costo en este caso. Este costo es lo que pagan muchos municipios y es lo que estamos pagando ahora, porque hay que disponer de una forma responsable los residuos sólidos de Tepatitlán, no desaparecen, hay que disponer de una forma responsable, y esta es la forma que se está haciendo en base completamente a la ley para que pueda tener un destino final esos residuos como debe de ser. Obviamente hay un proyecto, lo hemos comentado muchas veces, lo reitero, no desde que inició el problema, desde mucho antes que hemos estado trabajando, más sin embargo obviamente no es algo que se haga en 3 días, por eso ninguna administración lo logró concluir. Es un tema que lleva varios meses y esperamos sí resolverlo, porque sí, insisto, es obviamente preocupante el tema de los recursos. Buscamos una solución que sea eficiente, que tenga una disposición correcta de los residuos y obviamente que sea un poco más económica para el municipio de Tepatitlán. Y otra cosa, regidor, hace un momento menciona usted que a lo mejor no era lo correcto cerrar el vertedero. Pues
pues cuando vinieron las personas, su compañero de fracción salió a decirles todo lo contrario, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de coherencia también en ese sentido. Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso, presidente. Quizá no me entendió al principio. Yo no dije que se estaba dejando las basuras en las esquinas. Dije que justamente esto que se está haciendo es para no dejar las basuras en las esquinas, porque obviamente parte de nuestra responsabilidad como ayuntamiento y como gobierno municipal es no dejar la basura en las esquinas y tener el tratamiento de la basura. Entonces, en el segundo punto, a lo mejor tampoco nos entendió. En el banco de proyectos que le presentamos había un plan sobre el cierre, abandono y nuevo proyecto de una planta de tratamiento, y obviamente sabíamos, y en la misma mesa de trabajo que tuvimos yo lo expuse, de que obviamente sabíamos que no era de un día para otro, y obviamente la manifestación que hubo, pues simple y sencillamente fue a falta de concientización, de socialización, y que las personas de Mezcala no se sentían escuchadas, no se sentían atendidas, y por eso lo hicieron. Si no, no hubieran tenido la necesidad de haberse manifestado, y aparte de haber cerrado por ellos mismos el vertedero municipal. Y también habla justamente de una falta de comunicación con los ciudadanos de Mezcala, porque obviamente si ya teníamos el vertedero ahí y sigue estando y sigue existiendo ahí el problema, pues la solución no es buscamos otro municipio que no la reciba. Inmediatamente sí, porque estaba cerrado, pero entonces quiere decir que no hubo un consenso con la ciudadanía, que no se logró un acuerdo y que los ciudadanos no quisieron, ahora sí que, o no supieron qué estaba pasando, la magnitud del problema, y que no se les brindó el acompañamiento que ellos pedían a gritos, no solamente por el tema de tener la basura ahí tantos años, sino por el tema de salud que habían estado presentando, y que pues dijeron que se hizo algo, pero en realidad nosotros como regidores tampoco lo supimos. Y en base al posicionamiento de mi compañero Francisco Aceves, claro, él fue el único que se levantó de esta sesión porque se lo hizo saber a usted, de que saliéramos, los atendiéramos y nos regresáramos a la sesión, y usted dijo que no. Entonces él fue el único que fue, los atendió, los escuchó, pero nunca les dijo ciérrenlo ya. Eso ahora sí que le toca a usted como autoridad haberlos atendido, haberlos escuchado, haberlos sensibilizado de la magnitud del problema y haber logrado un acuerdo con ellos para que no tuviéramos este problema de ahorita, que solamente se están derrochando 10 millones, obviamente porque sí tenemos que cumplir, no podemos dejar las basuras en las esquinas, pero que a mi punto de vista pues no es la manera adecuada de realizarlo. Es cuanto. Gracias, regidora. Adelante, regidora Carolina, después el regidor Oscar. Muchas gracias, con permiso, compañeros. Pues sí, como mencionan los regidores, es preocupante el tema de la basura, es preocupante el que estemos modificando las cuentas para poder subsanar esta contingencia sanitaria. Sin embargo, me preocupa mucho más escuchar a mis compañeros regidores hablar sobre que no hay proyectos. Me preocupa más escuchar cómo hablan tanto de que derrochamos dinero, escucharlos hablar de comprar predios. Siento que muchas veces se nos hace fácil hablar sin conocimiento, como es el caso por lo que estoy viendo. Personalmente me he acercado al presidente y les pregunto a mis demás compañeros regidores, quiero pensar que así como ahorita hablan de derroche de dinero, también se han acercado con el presidente a proponerle y a decirle, mire, aquí tengo un predio que probablemente pueda pasar por la Secretaría del Medio Ambiente. Desconozco si mis demás compañeros que han estado hablando del derroche de dinero, de que compremos predios, que no lo es, no es fácil. ¿Por qué? Porque conozco, porque sé que la Secretaría nos pide ciertos estudios que, porque me ha acercado a usted, sé que vamos por buen camino. Sin embargo, también sabemos que un sitio de disposición final para residuos sólidos urbanos no va a aparecer en unos meses y probablemente en años, no por falta de acción del gobierno, sino porque todo lleva un proceso, porque se necesita hacer varios estudios, los cuales sé que se están realizando, y personalmente felicito porque sé cómo se ha estado moviendo, señor presidente, y sé que vamos a lograrlo con la apertura de todos y viendo cómo sí, no cómo no, y cómo estarnos golpeando. Para todos es difícil hacer estos cambios. Claro que no le queremos quitar a cultura, claro que no le queremos quitar al instituto
no le queremos quitar a ninguna dependencia, pero esto es una contingencia sanitaria y tenemos que estar todos unidos para apoyarnos, no para estarnos mordiendo. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor. No, pues simplemente dejar el doble discurso. Primero, en una mesa de trabajo presentes varios de nosotros dijimos que pedimos al gobierno municipal el correcto manejo de los residuos urbanos. El correcto manejo es el que está haciendo actualmente. Y ahorita están diciendo que por qué se paga por ese manejo. Entonces, como que no tienen coherencia lo que dicen o lo que manifiestan aquí. Entonces, primero pedimos una cosa y luego se hace y decimos que está mal. O sea, hay un costo y hay que pagarlo al final. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor Juan Carlos. Gracias, con su Jairo. permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. Creo que este punto tan importante que se ha venido escuchando de meses atrás, en los temas obviamente nos cuesta a veces trabajo entender todo lo que se conlleva en la toma de decisiones. No sé si sea importante o sea a bien el que por parte de Secretaría de Medio Ambiente tengamos nosotros como regidores un acercamiento para poder también escuchar de ellos toda esta complejidad que existe para poder llegar a este autorización, para también entender que esto es un trabajo de largo tiempo y así de ellos mismos nosotros entender que pues esto lleva una etapa y mientras que tanto pues se está solicitando la contratación de estas góndolas o al fin del día el residuo final, que es lo que se está gastando el dinero. Entonces yo propongo, si se pudiera, de igual manera con un mecanismo de entendimiento, poder tener esa explicación con esas autoridades. Es cuanto. Gracias, regidor. Adelante, regidor Jairo. A mí me gusta la propuesta del regidor Juan Carlos y es mucho más razonable escuchar ese tipo de propuestas que los triunfalismos, porque sigo escuchando triunfalismos más allá de abordar el tema de lleno, que es un problema, coincido que es una contingencia, como dijo la regidora Caro, a la que insisto que no se le ha dado la atención suficiente. Y a ver, presidente, seamos honestos. Nosotros, desde el día 1 que pisamos esta administración, hemos solicitado platicar con usted. Nos hemos puesto a disposición para llegar a consensos en favor de Tepatitlán, para platicar los temas antes. Y únicamente 2 veces en lo que va de la administración, usted ha platicado con los regidores de Movimiento Ciudadano. Uno, para el tema de la concesión del Palenque. Y otro, para cuando usted pidió permiso y cuando nos solicitó que aprobáramos $1.5 millones de pesos para un despacho jurídico sin sustento alguno. Es lo único. Y la vez que nos citaron para ver el tema del vertedero, claro que ahí estuvimos, porque siempre vamos a tener disposición de hablar los temas, de dialogarlos. El tema no es ese. Nosotros siempre hemos tenido y vamos a tener disposición por trabajar con diálogo en favor de Tepatitlán. El tema está en su cancha, presidente. Usted es el que cierra la puerta. Y compañera regidora Caro, si usted habla de que a lo mejor usted sí tiene el conocimiento porque a usted sí le comparten la información, ¿verdad? Mi pregunta en este punto fue muy claro. De esos 4 millones, ¿usted tiene conocimiento de dónde se desglosan estos 4 millones? Me gustaría que me lo explicara, a usted que sí conoce el tema. Adelante, regidora. Gracias. Bueno, primero, pues lo que pasa que tengo algo de conocimiento porque me acerco. Una cosa es tener disposición, que pues yo creo que aquí todos muy bonitos decimos, tengo disposición, arrímate. No, tener disposición no es nada más decir, tener disposición es acercarse, es preguntar, es ir a las dependencias, que es lo que personalmente he hecho. Referente a este tema, sí, conozco un poco, si bien los números no los tengo a la mano, sé que hay una renta de góndolas, la cual se lleva quizá la mitad de ese presupuesto, digamos, de 2 millones. 1 millón es para la renta de góndolas y 1 millón es para la disposición final de estos residuos. Son 4 o sea, millones. los números tal cual no, o sea, fue un ejemplo. En este caso, de los 4 millones, 2 serían para el fleteo, que son las góndolas, y el otro tanto para esta disposición final.
Adelante, regidor Jara, después la regidora Claudia, después ¿Y el para regidor cuánto Oscar. tiempo nos van a alcanzar 2 millones para renta de góndolas? Es decir, ¿cuál es el precio unitario y para cuánto tiempo? Adelante, regidora Claudia. Gracias. Con su permiso, presidente, pues únicamente volver a la pregunta de si hay o no proyecto, porque precisamente la regidora Carolina habla de que no hay acercamiento y usted sabe, presidente, que yo sí se lo solicité y usted me dijo que sí, que me lo hacía llegar. Entonces, ¿de qué otra manera se lo tengo que pedir o se lo tengo que solicitar? Hablar de un proyecto y de lo que nos adelantó en la reunión, eso sí lo entiendo, pero si usted recuerda, yo le dije que si existía un proyecto, o sea, en qué se estaba trabajando, cuánto iba a costar, cómo iba a ser, referente a los estudios, que fue donde nos quedamos. Usted nos compartió que iban a ser súper rapidísimo por la cercanía, por la disposición de la Secretaría y las relaciones que había, y pues ha pasado meses y no los hemos tenido, o más bien ya no supe. Hablo a manera personal de si se hicieron, si no se hicieron, de al final siempre cuánto costaron, se pagaron, no se pagaron. Ese tipo de, ahora sí que de información, pues precisamente les corresponde a ustedes. A lo mejor la ingeniera Carolina, si tiene más acercamiento con usted, pues sabemos que es de su fracción y no sé si por eso a nosotros no se nos brinde la información, y es lo que yo desde el día 1 he estado solicitando, el proyecto, y precisamente de los 4 millones que estamos hablando ahorita, pues en qué se están gastando. No solo yo, sino toda la ciudadanía de Tepatitlán necesita transparencia en saber cuánto nos está costando el disponer de la basura. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. Proyecto por parte del gobierno municipal, sí hay. De parte de ustedes no lo sé, eso díganos ustedes. De parte del gobierno, por supuesto que hay. Hemos estado trabajando. Le paso la información, regidora, no lo voy a comentar en la sesión sobre los estudios que está mencionando, porque son temas que están trabajando actualmente con la Secretaría, pero le puedo pasar la actualización de uno de los varios lugares que se están revisando. La regidora Carolina, aclarando, tiene conocimiento porque ella personalmente es la que ha acudido a diferentes lugares del municipio a observar los predios y después a venir a proponerlos para que hagamos diferentes revisiones en cada uno de ellos. Por eso es que tiene conocimiento sobre el tema. Adelante, regidor. Bueno, en lo personal, como parte del comité de compras, me ha tocado la autorización de varios estudios. Por ejemplo, la semana pasada se autorizó uno para un predio, que obvio, por fines de que todavía no se selecciona, pues no se dice cuáles todavía, pero al final sí ha estado avanzando. Estoy seguro que en el comité que tú presides también han entrado varios, y yo no ando atrás del presidente municipal pidiendo la información, pues yo me entero como parte de la estructura de lo que me toca hacer como regidor. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Adelante, regidor Héctor. Buenas tardes, compañeros. Es importante, primero, no politizar este asunto. Yo creo que ya tenemos 6 meses con este tema. En algún momento se quejaron de cómo se estuvo manejando la basura. Después, efectivamente, como comentó mi compañero Oscar, se está manejando de acuerdo como nos pide la especificación que se debe de manejar los residuos orgánicos e inorgánicos de este municipio. Ahora tampoco nos gusta esa cuestión. Como comenta Jairo, el compañero Jairo, ¿cuánto más nos vamos a gastar? Buena pregunta. Vamos a gastar lo que sea necesario para seguir ofreciendo el servicio, que no podemos dejar de ofrecerlo hasta que subsanemos este problema. Quisiéramos decirles, tenemos la solución en 15 días, en una semana. Desgraciadamente esto no es así, como ya se lo estuvieron comentando. Son temas técnicos, son temas que no están a nuestro alcance, no podemos darles una fecha exacta. Estamos trabajando en ello. Cuando se hizo la mesa de trabajo, cuando se hizo la primera reunión con los de Mezcala, el presidente dijo que no se iba a levantar en la sesión porque unos minutos antes había estado con ellos aquí en su despacho, si mal no recuerdo. Por eso fue que le dimos el respeto a la sesión y nos quedamos la mayoría. En primer lugar. Segundo lugar, cuando se hizo la mesa de trabajo se nos explicó que hay temas que no podemos ventilar. ¿Por qué cuestión? Porque tenemos que estar, hasta que no tengamos el terreno que realmente es, podríamos ventilarlo.
En esa ocasión se nos pasó información técnica, veraz, de todo, cómo se tenía que seguir adelante, cómo eran los pasos. Nos dijeron las fechas. Si se fijan, todavía estamos en fechas, no estamos fuera de. Recuerden las fechas y recuerden cuánto tiempo nos dijeron que se ocupaban para los permisos. En este caso, no tengo yo el dato exacto de cuánto tiempo se ocupan, pero vamos todavía en fechas. Entonces, por favor, no politicemos esto. Yo creo que es justo de que hagamos una unión como ayuntamiento a darle este servicio de verdad que es tan importante a la gente. Porque les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si se levanta las personas del municipio y resulta ser que su basura no se ha recogido? Entonces sería un problemón. Eso sería grave. Sin embargo, se está haciendo, nos está costando, igual como a muchos otros ayuntamientos. No somos los únicos que estamos en este caso. Lo de si el vertedero se cerró, pues ¿qué les puedo decir? No es culpa de este ayuntamiento. Si esto le hubiera tocado a otro, hubiera pasado lo mismo. Entonces, por favor, me quedo en lo mismo. No politicemos esto, por favor. Les cuento. Gracias, regidor. Adelante, regidora Claudia. Gracias, con su permiso, presidente. Compañero regidor, se da cuenta que acaba de hablar de no politizar y en este preciso momento el presidente acaba de mencionar que ustedes sí tienen un plan, pero nosotros no. O sea, y acaba de tocar el tema de no ventilar información. Como regidores, ¿no tenemos el derecho de saber lo que se está haciendo? Gracias, regidora. Adelante, regidor. Sí, en la mesa de trabajo se manejaron los puntos y los pasos que íbamos a seguir haciendo. Vamos en ellos. Gracias, regidor. ¿Alguien más, regidores? Adelante, regidor. Y por cierto, sí ha habido propuestas de nuestra parte. La regidora Lupita y el regidor Juan Carlos en su momento propusieron incluso posibles lugares que pudieran cumplir como requisito para un nuevo relleno sanitario. Son propuestas de nuestra parte, claro que ha habido. Y queda en evidencia al día de hoy, sin duda alguna, que como que de aquel lado se está trabajando en el Club de Toby, ahí en lo oscurito, pasándose la información y no quieren ventilar cuando se trata de entre todos resolver un problema. Yo coincido con el compañero Héctor, ojalá pudiéramos trabajar en unidad. Y hago votos para eso, ojalá pudiéramos trabajar en unidad, pero si ni siquiera se nos quiere pasar la información por no ventilar, bueno, pues entonces ¿cuál es el primer paso? Nosotros ya propusimos, nos invita a una mesa de trabajo, ahí estamos. Nosotros propusimos una mesa de trabajo incluso antes de que nos convocaran y se negaron, la terminaron haciendo, ahí estuvimos. Hemos sido proactivos, no solo estamos esperando que haya disposición, la disposición conlleva proactividad. Y a ver, para terminar mi comentario, luego se dice en la vanagloria de que hemos sido responsables tratando el tema. Eso díganle a la comunidad del Pinto, eso díganle a la gente que vive en Las Azules, que 10 metros de su casa tenían las montañas de basura. Eso díganle a la comunidad de Santa María. Díganle a ellos que las cosas se han manejado de manera responsable. Aquí podemos venir a decir cualquier barbaridad, pero díganselo a la ciudadanía que ha padecido este tema. ¿Y por qué digo vertedero? Porque ese es un vertedero clandestino, lo que hizo este gobierno municipal en Santa María, en Las Azules y en El Pinto. Son vertederos clandestinos. Y nieguen que hay denuncias ante la Proepa porque nos las negaron en transparencia. Nieguen, porque la ciudadanía es lo que está diciendo, que fueron y denunciaron ante la Proepa al gobierno municipal. Este gobierno municipal tiene denuncias ante la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente por esos 3 vertederos clandestinos que se abrieron. O sea, por eso no puedo entender que el tema se trate con vanagloria y que estamos haciendo las cosas muy bien. A ver, comencemos con un acto de aceptación y de humildad de que nos hemos equivocado. Comencemos con decir la verdad y trabajar en equipo. Nosotros vamos a seguir en disposición. Sin embargo, volviendo al tema de los 4 millones, es increíble que nos pidan erogar 4 millones de pesos sin que nos puedan compartir el desglose, el por qué y el para qué. Y la respuesta sea, es un decir y es un ejemplo. O la mitad para una causa y la mitad para la otra. O sea, de verdad que es increíble, es inverosímil. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien más, regidores? Muchas gracias. Si no hay más comentarios o observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor.
Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 11 votos a favor y 4 abstenciones. Perdón, ¿en contra? Y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las ampliaciones presupuestales que se describen en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al número 6, por favor. Con gusto, presidente. Como número 6, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales mismas que se detallan a continuación. Transferencia número 24, capacitación, seguridad e higiene, por la cantidad de 100,000 pesos, con la finalidad de realizar la compra de coffee break y para el pago de cursos dentro del municipio. Transferencia número 35, Hacienda Municipal y Tesorería, por la cantidad de 36,225 pesos, con la finalidad de realizar pagos por indemnizaciones. Transferencia número 53, Fomento Deportivo, por la cantidad de 200,000 pesos, para pagar inscripciones, registros y arbitrajes de los equipos de fútbol femenil y varonil representativos del municipio en torneos estatales. Transferencia número 54, Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de 100,000 pesos, para la compra de 2 placas vibratorias para asfalto que serán utilizadas para dar mantenimiento a las vialidades del municipio. Transferencia número 57, Promoción Económica, por la cantidad de 5,000 pesos para comprar piezas necesarias para las máquinas de coser, con el objeto de entregar la máquina con mantenimiento y completa para la operación del proyecto Máquinas de Coser Acomodato. Transferencia número 58, Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de 2 millones de pesos a la dependencia de aseo público para el pago de renta de góndola, lo que permitirá mantener la eficiencia en la prestación de servicios públicos de nuestro municipio. Transferencia número 64, Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de 1 millón de pesos para la dependencia de aseo público para el pago de servicio de disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos al relleno sanitario de Zapotlanejo. Transferencia número 65, Hacienda Municipal y Tesorería, por la cantidad de 3,092,108 pesos con 70 centavos para cubrir los intereses del adelanto de participaciones depositado el día 13 de diciembre del año 2024. Transferencia número 67, Hacienda Municipal y Tesorería, por la cantidad de 2 millones de pesos, se realiza la transferencia de partidas para poder contabilizar el descuento de potenciación, fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas al Fondo General de Participaciones, realizado por la Secretaría de Hacienda Pública. Transferencia número 70, Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad de 239,000 pesos, para poder contratar camiones para recoger fresado de diferentes vialidades que se perfilaron para recarpetar. Transferencia número 79, Protección Civil, por la cantidad de 77,900 pesos, con la finalidad de realizar la compra de explosímetros y detectores de gas para ser utilizados en los servicios de incendios. Transferencia número 80, Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de 40,000 pesos para el pago de alimentos para los elementos de seguridad pública que acudirán a la capacitación táctica en el municipio de San Diego de Alejandría. Transferencia número 83, Comisaría de Seguridad Pública, por la cantidad de 640,000 pesos para el pago de equipamiento de una camioneta táctica que puede ser utilizada por el equipo de reacción táctica y para traslado de elementos a capacitaciones y evaluaciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Regidoras, regidores, ¿alguna pregunta sobre las transferencias mencionadas? Adelante, regidora. Gracias. Con su permiso, presidente. Igual, pues volver a retomar que en la transferencia número 64, pues otra vez volvemos a lo más preocupante es ahora que ahora le quitamos a obras públicas para pues dárselo a la dependencia de aseo público para el pago del servicio de la disposición del relleno sanitario de Zapotlanejo, que es a donde se está llevando la basura. Pues nada más nuevamente tocar el tema y decir que ahora en total hasta el día de hoy serían 10 millones, pero que no sabemos a cuánto nos sale cada flete, cuánto tiempo nos va a durar este dinero, o también la otra que estamos descuidando o quitándole y restándole a obras públicas, pues para seguir sustentando el problema de la basura y que pues no tenemos un proyecto para iniciar con la planta de tratamiento. Yo creo que con 10 millones pues sí se hubiera empezado a hacer algo. ¿Es cuánto?
Gracias, regidora. ¿Alguien más, regidores? Gracias. Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 10 votos a favor, 5 votos en contra y una ausencia. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales que se detallan en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 7, por favor. Con gusto, presidente. Como número 7, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 10 horas con 53 minutos del día 8 de abril del año 2025, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 24 de abril del 2025 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones. Muchas gracias a todos y buenos días.